Buenos hermanos y hermanas, hermanos todos, qué bonito, juntos somos familia MFC. La verdad que nos sentimos muy complacidos, Unilda, mi familia aquí, la familia Abrigo Racero, de estar en esta tarde muy importante para compartir esta tarde del movimiento familiar cristiano con muchísimos hermanos y hermanas, amigos e invitados especiales que nos acompañan esta tarde. Hoy el movimiento familiar cristiano ha preparado este pequeño conversatorio que vamos a tener precisamente desarrollando el tema Santa Mónica, modelo y testimonio de fe para las familias MFCistas. Y va a ser una tarde de docencia porque muchos no conocemos por qué Santa Mónica es la patrona, ¿no?, del movimiento familiar cristiano. Y resulta que este es un evento precisamente para reforzar ese tema. Suri, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanos. Definitivamente que el movimiento familiar cristiano es un gran movimiento y como gran movimiento necesitaba una gran patrona, ¿verdad? Entonces, sí. Santa Mónica es nuestra patrona a nivel del MFC aquí en Panamá y queremos pues compartir este momento para que todos podamos nutrirnos de lo que fue Santa Mónica y podamos aprender un poquito sobre nuestra historia como MFC. Gracias. Bien, Suri, gracias. Para conocer un poco de historia, cómo llega a ser Santa Mónica la patrona del MFC, queremos nosotros darle la bienvenida y luego de saludar a todos nuestros hermanos en el día de hoy que están con nosotros, nuestros hermanos amigos, queremos darle la bienvenida a los hermanos Esilda y William Chen. Nosotros, en lo personal, aquí en nuestra familia, estamos sumamente agradecidos con el apoyo que desde el primer momento nos ha dado la familia Chen con William y Esilda, pero ellos tienen parte de esa historia que no conocemos algunos, y para los que están iniciando también el movimiento, conocer cómo se llegó a decidir Santa Mónica como patrona del movimiento familiar cristiano. William y Esilda, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, el asunto es que el nombre, ¿cómo viene? Nosotros realmente pertenecíamos a la parroquia de San Juan Bautista y Santa Mónica, ¿sí? En aquel entonces formamos con el padre Teodoro Bazán, nuestro asesor, también MFCista, Agustino también, y la trayectoria realmente siempre ha sido acompañamiento generalmente, con los agustinos, tanto Recoleto como de Osa. Y entonces el asunto viene por allí, que nosotros teníamos un equipo formado allí en la parroquia y decidimos entonces, teníamos que ponerle una patrona, un nombre al equipo nuestro. Y como congruencia, vamos a acordándonos entonces de nuestra parroquia de Santa Mónica y decidimos ponerle al equipo de Santa Mónica. Pero entonces, después, en una asamblea que tuvimos por allá, por el 98 me parece, acordamos, solicitamos más bien y propusimos para que se pusiera el nombre de Santa Mónica como patrona del movimiento familiar cristiano a nivel nacional. Y entonces allí en esa asamblea fue aceptada por todas las diócesis. Por lo tanto, de allí viene el nombre de nuestra patrona Santa Mónica como patrona del movimiento familiar cristiano de Panamá. ¿Y por qué escogimos este nombre? Digo, todos sabemos que Santa Mónica, todas las virtudes, ¿verdad?, como madre, y nos parecía que si nosotros estamos trabajando y luchando por la familia, qué bueno tener a una protectora, como también decimos a una patrona, como esa madre ejemplar, como esa madre orante, esa madre que logró la conversión de su esposo, y sobre todo de su esposo Patricia, y sobre todo de su hijo, nuestro querido San Agustín. Entonces, digo, para los que conocen la vida, la historia de tanto de San Agustín como de Santa Mónica, realmente que es muy lindo, ¿verdad? Sobre todo para las madres, saber la calidad de madre que fue, como ella, con sus lágrimas,
con su oración, estando siempre al tanto de su hijo, logró la conversión de San Agustín. En un momento de su vida, ella le pidió a un obispo que la ayudara para lograr la conversión, y el obispo le dijo que no se preocupara. Y una frase famosa que siempre pues se recuerda que él dijo: no se perderá el hijo de tantas lágrimas, ¿verdad? Así había llorado ella por su querido hijo. Entonces, realmente esa es la historia. A nosotros nos llamaron en esta semana para decirnos que querían pues, que en esta reunión se dijera esto, desde qué año y cómo se había fundado, ¿verdad? Y hicimos como un recorrido entre la gente que somos así jovencitas y que tenemos muchos años de estar en el movimiento, para no equivocarnos, ¿verdad? Y decir exactamente las fechas. Y el Señor maravilloso que hizo que los Amaya, que fueron presidentes en ese tiempo, tuvieran el acta, porque esto tiene que estar oficialmente, ¿verdad? Refrendado por un documento, y está el acta cuando ellos eran presidentes, que se propuso pues en el asunto horario, que era final, y esto nos reíamos porque decíamos, ¿quién lo propuso? Y en ese momento fui yo, y qué rico que estoy con ustedes, ¿verdad? Porque en ese tiempo nosotros éramos expresidentes del movimiento familiar cristiano, pero estábamos como coordinadores de la zona a la que pertenece el movimiento, la zona latinoamericana. Y entonces participábamos pues en las reuniones con el equipo directivo. ¿Alguna pregunta? Me gustaría, porque podríamos aclarar ahora que estamos aquí, ¿verdad? Personal, creo que indiscutiblemente... Claro, o necesitan que le aclaremos algo para que sigamos conociendo más de nuestra querida Santa Mónica. Muchas gracias. Creo que Silda, en lo personal entonces creemos que fue una acertada designación de patrona para el MFC. Así es. Efectivamente, consideramos eso. Oye, vamos a aprovechar y tenemos también a la pareja presidencial de la Arquidiócesis de Panamá, del Movimiento Familiar Cristiano, Mayra y Jorge Peralta, quienes también tienen algo que decir frente a este inicio de este conversatorio sobre este tema tan importante. Mayra y Jorge. Muy buenas tardes, saludo a todos nuestros hermanos MFCistas y hermanas MFCistas, tanto de la arquidiócesis como a nivel nacional. Así que en este momento vamos a hacer una breve señalamiento sobre lo que es la misión, la visión y la misión del Movimiento Familiar Cristiano. Nuestra visión como MFC representa el escenario altamente deseado. Es una idea de futuro a construir, es nuestro ideal. La visión del MFC es colaborar en la construcción del reino de Dios desde la familia. La misión del MFC es brindar a los matrimonios y jóvenes una evangelización integral que incluye una formación pedagógica, dinámica, progresiva y sistemática, a través de la cual se promueven valores humanos y cristianos. Se aprende a dialogar y se proporciona medios e instrumentos para propiciar que sus familias sean verdaderas comunidades de personas, servidoras de la vida, promotoras del bien común y un lugar de donde se busca la santidad. Teniendo en cuenta nuestra visión y misión del MFC, se llama a cada uno ser testimonio de familia cristiana y estar dispuesto a servir para continuar la misión de evangelizar a otras familias. Que sabemos que en este momento es tan necesario llevar este mensaje evangelizador a las familias que atraviesan por diferentes situaciones y que son afectadas por la realidad que vivimos en este día, en esta actualidad, pues. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos de dar ese testimonio. Y yo creo que en el día de hoy es una oportunidad para que veamos a Santa Mónica como ese testimonio de fe a cada una de nuestras familias para seguir adelante
en nuestra misión a través de nuestro objetivo. Muchas gracias. Hermano Peralta, la verdad que con la historia que nos cuentan los hermanos Zilda y William, yo creo que hay que escribir un pequeño artículo al menos para conocer esa esencia de nuestra patrona del movimiento familiar cristiano, y nos comprometemos con Jaime. Jaime se va a encargar de ese artículo para trabajarlo pronto sobre ese tema tan importante. Oye, Zuni, y hablando precisamente de este tema, vamos a escuchar una canción que es un poema. Es un poema hecho canción. Es un poema una canción que se llama Tarde te amé, basado en el libro Confesiones de San Agustín Zuni. Antes de eso, quería, en nombre de todo el movimiento familiar cristiano, arquidiocesano y nacional, felicitar al hermano William, que está de cumpleaños hoy. Hemos tenido muchos cumpleañeros en este mes y el mes pasado, pero en nombre de nosotros aquí, los MFCistas, feliz cumpleaños, happy birthday. Muchas gracias. Vamos a escuchar esta hermosa canción para entrar entonces en materia con el invitado especial en el día de hoy. Escuchemos la canción. Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti. Bueno, hermanos, después de esta preciosa canción, queríamos decirles que nosotros como Movimiento Familiar Cristiano decidimos hacer esta actividad en este mes de agosto iniciando, porque el día 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Esta actividad, pues, para que alcance a cada uno de ustedes y que podamos ser conscientes, pues, del gran valor que tiene nuestra patrona. Ahora vamos a pasarle a Valerio para que introduzca a nuestro invitado especial. Vamos nosotros, como decimos, al meollo del tema en la tarde de hoy. Queremos nosotros darle primeramente las gracias, Padre Octavio Moreno, de la Orden de los Agustinos Recoletos de la Parroquia San Juan Bautista de La Salle y Santa Mónica. Él es nuestro asesor eclesial del MFC de la zona Santa Mónica. Este padre viene de Colombia. Él es procedente de los llanos del Casanares, cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil. Bastante escondido por allá viene nuestro padre en la tarde de hoy, que inicia el primer tema que va a estar desarrollando, biografía de Santa Mónica. Padre, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero un saludito, va a ser un saludito largo. Muy buenas tardes a la querida familia del Movimiento Familiar Cristiano y de las demás familias que se han vinculado esta tarde a nuestro enlace. Desde el 12 de marzo, recuerdo tanto, después de ya vamos a cumplir 5 meses de esta pandemia, nos encontramos llegando a la penumbra, que es ese instante de oscuridad profunda que indica que ya se acerca el alba de un nuevo amanecer. Este encuentro en las puertas de una nueva normalidad nos interpela, nos reta, nos exige y nos llama a estar preparados a un mundo que cambió y que no va a volver a ser el mismo. Atrás quedaron las viejas costumbres, hábitos, manías, mañas y resabios. Debemos recibir el nuevo amanecer con aire de renovación, con el aroma del café recién tostado y colado en la mañana, después de un rico baño y un vestido limpio para el nuevo día. Estamos llamados a presentar un movimiento renovado, rejuvenecido, actualizado, proactivo, con un mercadeo agresivo, con un marketing de la generación Z, que en 15 segundos queden las pupilas de quien lo observa y quien lo escucha. Por eso esta tarde quiero motivarlos a una conversión personal de encuentro con Jesús vivo en el Evangelio, el Jesús de Nazaret, el de los pies con callo de recorrer los caminos, el que se sentó en la casa de Zaqueo, Mateo, Lázaro, María y Marta. El Jesús que escuchó con el corazón las discusiones e inquietudes de las familias y los fascinó con su conversación y con sus respuestas. El que le dio importancia y trascendencia a los problemas cotidianos de la familia. Compartió su mesa, sus discusiones, pero también su duelo y su dolor. Y permitió exclamar al escritor sagrado y decir, y se convirtió él y toda su familia. El Jesús que permitió decir a San Agustín, oh belleza siempre antigua y siempre nueva, qué tarde te hallé, qué tarde te hallé. Yo andaba buscándote fuera, pero tú estabas dentro de mí. Ese que escuchó a Santa Mónica, que le devolvió a San Agustín al seno de la familia y al seno de la iglesia. En este encuentro debe ser un llamado a la conversión pastoral de la visión y misión del movimiento familiar cristiano, un llamado a dejarse fascinar por el Evangelio, tomar compasión, con nuevos bríos el llamado a la vida cristiana y tomar con altura la evangelización de la familia, de la sociedad y las personas como destinatarios de la redención. La familia, el hombre y en su totalidad ha quedado herido de muerte,
se le han caído todos los paradigmas, todas las esperanzas, se desinfló la burbuja de su orgullo y cayó a lo más hondo, a lo más profundo. Hemos tocado fondo. El hombre de hoy necesita ser escuchado con su dolor, con su tristeza, con su desilusión, con su desencanto y frustración, con sus crisis existenciales. Como movimiento cristiano eclesial, tenemos que hablarles al oído desde un corazón henchido, lleno, saciado, colmado del amor de Jesucristo. Nuestro testimonio, nuestra experiencia del resucitado debe llegar a sus corazones, consolar, sanar, vendar las heridas con la gratitud y compasión y misericordia con que nosotros hemos sido fascinados, curados, sanados, consolados, liberados y amados por Dios en este movimiento eclesial, movimiento familiar cristiano. No podemos responder al mundo con el siempre lo hemos hecho así, siempre se dijo así. Estamos en esta tarde porque queremos reinventarnos, hacer uso de estos nuevos espacios, usando la creatividad, revisando el escenario en que las circunstancias nos han puesto y responder con altura a los retos y desafíos del mundo de hoy. Vamos a presentar a la luz del Evangelio con alegría, con el testimonio de nuestra vida, para llegar a las nuevas generaciones y hacernos los encontradizos en el camino por los que ellos transitan, que son las redes sociales. Tenemos que renovar nuestra existencia, la historia de nuestra vida y de nuestro movimiento, la formación continua, la constante renovación con un nuevo ardor, con unos nuevos métodos, con nueva alegría, con nueva tecnología, un reto de aventura en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad. Hoy vamos a hablar de Santa Mónica, su biografía, su vida, su legado para la humanidad, su aporte para la vida de hoy. Por su vida personal, por su influjo en la vida de San Agustín, por sus posibilidades simbólicas, Santa Mónica merece un puesto de honor en el santoral cristiano. Su determinación, su entereza de ánimo, su inteligencia, su amor maternal y su fidelidad a la Iglesia resultaron decisivos en la conversión religiosa de su hijo, uno de los mayores padres de la Iglesia y figura cimera de la cultura occidental. San Agustín, el día 1 de noviembre, el Día de los Santos, en una homilía decía: vamos a hacer memoria de los santos. Y vamos a hacer memoria de los santos para imitar su vida y sus virtudes. Porque si leemos su vida y sus virtudes y no los imitamos, los estaríamos adulando. Por eso, hoy al hablar de Santa Mónica, vamos a recordar su vida, sus obras, sus virtudes para poder imitarla. Todos cuantos sabemos algo de Santa Mónica, se lo debemos a San Agustín. San Agustín en sus confesiones rindió un homenaje impensable, grande, amasado de ternura y admiración y gratitud. Y con la misma veneración la recuerda en los soliloquios, en algunas cartas y hasta en las obras de su ancianidad. En una de estas últimas atribuye su salvación a las oraciones de su madre. Dice: las ardientes súplicas y cotidianas oraciones de mi buena madre me evitaron la perdición. En el libro 10, las confesiones, dirá: ahora tengo que hablar de mi madre Mónica. Gracias a ella soy lo que soy, porque no solo me dio a luz a la vida, no solo me parió a la vida, sino que me dio a la luz de la gracia cuantas veces fue necesario, con su oración y con sus lloros. Santa Mónica nació en el año 331 en Tagaste, en el actual Surán, Argelia, en una familia acomodada, de raigambre cristiana y fiel a la Iglesia, durante el cisma donatista. Así lo indica Agustín cuando escribió de ella en su casa, creyente, miembro sano de la Iglesia. Una de las criadas en la casa que había llevado en brazos al padre dejó una fuerte impronta en la educación habitual de la disciplina de Santa Mónica. Vea, vamos a ver lo importante
de Santa Mónica. Lo importante, tiene una familia estable, dice una familia de clase media, pero dice sus virtudes, su vida cristiana, no se debe tanto a su papá y a su mamá, sino a la criada que encomendaron su crianza, porque dice que la señora que la cuidó era tan cristiana y con un celo tan profundo. Dice que esta señora le enseñó a hacer penitencia. Aun cuando tuviera sed, no le dejaba tomar agua porque le decía, vea, si usted no aprende desde ya la privación, cuando usted tenga las llaves de la despensa, o sea, la ama de casa, ya no solo tomará agua para la sed, sino tomará vino. Y efectivamente dice que pasado el tiempo, el papá la mandaba a traer el vino para la comida, que era habitual en aquel tiempo, y ellas primero se tomaba un sorbito, después una copita, y ya se había acostumbrado a tomarse una copita de vino. Dice, un día en una pelea o una discusión que tuvo con una criada, ella le dijo que era una borracha, y en su reflexión se da cuenta del vicio que ha cogido y dice que desde aquel día nunca volvió a tomarse una copa de vino. Santa Mónica, como nuestros abuelos, cuando ella tenía 20 años, arreglaron la boda del matrimonio y se casa con Patricio, su esposo. Dice, a los 20 años contrajo matrimonio con Patricio, un empleado municipal. Su intervención en la preparación del matrimonio sería mínima, ya que en aquella época la elección del esposo era entre los papás, entre el pater familia, el papá de la familia era el que se encargaba de eso. Dice, en su nueva casa iba a gozar de mayor libertad. La sociedad romana había hecho algunos avances en el reconocimiento y dignidad de la mujer, de la esposa y de la madre. Y dejaba en sus manos la administración de la casa. Se ocuparía de las compras, de los criados, de la educación y de los hijos. La tarea no le iba a ser fácil, porque si ella, bien es cierto, recibió una formación cristiana de la criada, de la nana, de la persona que la cuidó, su esposo no. Dicen que su esposo era pagano, voluble, y tan pronto era tan efusivo y tan amoroso, como tan pronto inmediatamente explosivo y infiel conyugal, sumamente cariñoso con sus hijos, pero a la vez colérico. Tenía todos los defectos que con la que las mujeres aún de hoy sufren. El borracho, el colérico, el infiel, y además de eso, poco testimonio para sus hijos y no dejaba que los formara en la fe. Dice que Mónica, consciente de su situación, se dispuso a sacar de ese matrimonio el mayor partido. No encontró nunca una discusión con su marido y solo cuando tornaba la calma hablaba con él. En la formación de las madres cristianas recordamos y repetimos siempre las palabras de Santa Mónica, que decía que para pelear siempre se necesitan dos personas. Entonces, cuando él estaba disgustado, iracundo o molesto, ella sencillamente se callaba. Con su amor, con su ternura y con su silencio, lo fue ganando para Dios. Y cuando él estaba que se derretía toda una mantequilla de amor para con los hijos y para con ella aprovechaba para hablar con él. En la formación de los hijos, ella se encargó de formarlos cristianamente y enderezarlos para que fueran por el camino cristiano, pues tenía los 3 hijos. Pero cuando ella les hablaba de Jesús, cuando ella les hablaba de la iglesia, él quería que sus hijos, especialmente Agustín, fuera a estudiar el derecho, en la retórica, y pensara en tener capital, pensara en tener dinero. En ese sentido, los dos tuvieron muchas dificultades. Dice, tuvieron 3 hijos. Agustín, que quizás fuera el primogénito, Navigio y una hermana de nombre desconocido. Los 2 últimos no le dieron mayores problemas. Navigio, joven de salud, delicado, introvertido y amigo de indagar, por el que las cosas él debía contraer matrimonio, al igual que su hermano. Esta enviudó pronto y luego fue abadesa de un monasterio en Hipona. En él ingresaron también algunas sobrinas de San Agustín. Sí que conste si eran hijas de Navigio,
o de su hermano. Lo mismo sucede con Patricio, clérigo de la iglesia de Hipona, y con su hermano subdiácono de Milenio. Fue Agustín quien abordó la atención de Santa Mónica. Su genio requería cuidados especiales y ella nunca se los renegó. Dice que Santa Mónica oraba y acudía al obispo, y cuando iba a hablar con el obispo le decía: vea, siga orando y llorando, que no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y ella regresaba a la casa a orar por su hijo Agustín. Mientras él va a estudiar y está perdido una y otra vez, ella regresa, hasta la abandonó alguna vez en el puerto de Roma. Él va al puerto y finalmente ella le dice a ella que vaya a la capilla a orar, y cuando regresa él ya se ha embarcado y no está por ahí. Ella irá en otro barco y finalmente va a buscar. Santa Mónica, ya por un poco más tarde, ya para morir, pues va y se encuentra con Agustín, están en Roma y vienen de regreso al norte de África, donde había nacido Agustín, o donde ella había vivido. Cuando vienen de regreso, se produce una escena que llamamos la escena de hostia tiberina. Allí dice que con Santa Mónica se sentaron, los dos hablaron de las cosas de Dios, de su conversión, de lo que le había hecho sufrir, de sus anécdotas. Y en eso tuvieron como un momento místico en el que pudieron ver las cosas de Dios. Ella enfermó de fiebre y él se preocupa. Sin embargo, viene a hablar con ella, y el otro hijo tiene deseo de llevarla al norte de África, y ve esa discusión que si aguante, que haga fuerza, que se van a embarcar y que puede morir en el norte de África para no tener que llevar el cadáver. Y ella con una sonrisa pues le dice a San Agustín: vea lo que piensa su hermano. Mi cuerpo pueden dejarlo en cualquier parte, pero una cosa les pido: siempre que estén ante el altar del Señor, eleven una plegaria por mi alma. Entonces, de Santa Mónica no es que haya mucha cosa a la hora de construir una biografía, que estos pequeños datos que nos los ha dado San Agustín en las confesiones. Pero, ¿qué es lo importante al hablar de Santa Mónica? Lo importante al hablar de Santa Mónica en el movimiento familiar cristiano es que dentro de la familia siempre en este momento pues es común que el abuelo y la abuela se encarguen de los nietos, o en épocas antiguas siempre había un empleado o empleada que se encargaba de cuidar de los niños, en el caso de Santa Mónica. Y esa empleada o esos abuelos pues tienen el papel de educar en la fe si el papá y la mamá no lo hacen. Por eso al Papa Francisco, lo traigo acá porque me parece lo más interesante. Al Papa Francisco, cuando él lo hacen Papa, le hacen una entrevista y le dicen: Papa Francisco, usted que ha llegado a la máxima experiencia que un cristiano puede llegar, cuéntenos, esa máxima experiencia que un cristiano puede llegar, cuéntenos qué ha experimentado. ¿Usted qué nos puede decir? Y entonces el Papa Francisco dice: bueno, no hay una única experiencia de Dios, sino son muchas experiencias. Y él cuenta, dice: un día mi mamá, mi abuela me llevó a la iglesia, y estando allí en la iglesia, el Cristo estaba muerto, parece que era el viernes, le dice: ve, ahí está el Cristo, pero mañana va a estar resucitado. Él dice: después tuve una experiencia, yo estaba triste, desolado, y pasé por el templo, encontré un sacerdote que nunca había visto. Y con este sacerdote, dice, me escuchó y salí tan pleno que aquel día sentí la necesidad de ser sacerdote, y hoy he llegado al pontificado, y por eso él pide que oremos por él. Entonces, nosotros, dentro del movimiento cristiano, como familia, como pareja, como hijos, como hermanos mayores, tenemos esa misión de dar testimonio de la experiencia de Jesucristo. Decíamos al comienzo que Santa Mónica es la patrona del movimiento familiar cristiano, y por eso en esta tarde recordamos su vida. Cuando a un pueblo, cuando a una parroquia, cuando a un movimiento se coloca a un santo para que lleve su nombre, el movimiento, la persona o el pueblo
lee, estudia la vida, obra, milagros y virtudes del santo para imitarlo en la fe. Que era lo que nos decía San Agustín. Pero en este momento, la teología de este momento de la nueva evangelización nos dice que la persona es una, única, irrepetible y es libre. Y la persona una, única, irrepetible, nunca va a poder repetir la vida de otra persona. Entonces, ni ustedes ni yo vamos a ser como Santa Mónica. Yo tengo que tener mi propia experiencia de Dios. Y ustedes tienen que tener su propia experiencia de Dios y la experiencia del Jesús del Evangelio. ¿Qué fue lo que movió a Santa Mónica? La experiencia que tuvo Santa Mónica, su formación cristiana, su experiencia de la Sagrada Escritura en el momento, es lo que la llevó a dar testimonio ante su esposo y ante su hijo en su ternura, en su amor, en su dedicación, en su diálogo personal para lograr la conversión de su esposo Patricio, que murió santo, la santidad de su hermana, de sus hijos, y la santidad de Agustín, con la que puede decir ya nada más me espera en esta vida. Patricio ha muerto santo, sus hermanos llevan una vida de santidad y usted ahora ya se ha convertido, ya ha recibido el bautismo, ya no me espera nada más, mi cuerpo pueden dejarlo en cualquier parte, pero una cosa les pido, siempre que estén ante el altar del Señor, eleven una plegaria por mi alma. Entonces, ahí está la importancia de los santos, ahí está la importancia de Santa Mónica, que nunca se rindió, que siempre hizo oración y que además de siempre haber hecho oración, se preocupó porque todos sus hijos recibieran formación cristiana y esa formación cristiana los llevará al seno de la iglesia y llegaran a la santidad y traspasaran las barreras del tiempo para llegar hasta nuestros días, 1700 años después, y que hoy estemos hablando de Santa Mónica, modelo de madre, modelo de esposa, modelo de hijo, modelo de cristiana, que sus lágrimas fueron bendecidas por Dios al ver a sus hijos en santidad. ¿Por qué el hábito negro o por qué el vestido negro de Santa Mónica? Dice que Santa Mónica oraba y lloraba por su hijo, y un día en el templo, mientras oraba y lloraba por su hijo, se le apareció la Virgen de los Dolores, y le dijo, vea, vístase con este hábito y esta correa, que es el que yo he llevado, porque nadie ha tenido más dolores que yo, le dice María. Dice, mientras Jesús muere en la cruz, yo llevaba el vestido negro y lloraba por él, pero así como lloré en la traición y todo el tiempo que me dio antes de la resurrección, después disfruté de la alegría de la resurrección y de todo lo que representó la revelación, muerte y ascensión y todo esto que después por fe nosotros conocemos. Entonces dice que Santa Mónica vistió el hábito negro y llevó la correa negra porque la Virgen de la Consolación, la Virgen la consoló, y por eso se habla de la Virgen de la Consolación que le dio el hábito y la correa a Santa Mónica para que ella la llevara. De eso sigue la tradición que las personas, cuando hay infidelidad dentro del matrimonio, cuando hay hijos que están perdidos en el vicio, tienen dificultades, entonces se manda a bendecir la correa de San Agustín y se coloca debajo de la almohada, o hay personas que les cuesta vivir la castidad, bendicen la correa y la llevan en la cintura para recordar que deben ser fieles a su esposo y a su esposa, u obedientes a sus papás. Y los papás, bueno, con esta correa de vez en cuando pueden corregir también a sus hijos. Ahora, si tienen alguna pregunta antes de pasar a hablar a las Madres Mónicas y a la importancia de la santidad, la podemos contestar. Bien, Padre, vamos nosotros a continuar. Vamos a tener primeramente esos detalles, de verdad, Zuli, para nosotros y para la familia, interesantísimas anécdotas y expresiones. Vamos nosotros, y quiero recordarle a todos los que están con nosotros, agradecerle por su participación, pero vamos a decirle que viene de alguna canción y luego de eso el Padre va a tener una otra exposición, y luego de la exposición segunda del Padre vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, todas las preguntas que quieran, y tengamos el espacio para disponer
podemos anotarla y prepararla también para ir conversando también con el padre sobre este importante tema que está abordando. Pero nuestro compañero allá en controles, le decimos adelante con la canción Quédate, que ha sido designado especialmente para este momento. Después de tanto camino, por fin puedo descansar. Ante ti, Jesús amigo, que acompañas mi andar, que acompañas mi andar. Tu amor es lo que hoy te pido y que veles mi soñar. Cuando el sol ya se ha escondido, yo te quiero cantar, yo te quiero cantar. Quédate, que la tarde ya va de caída. Quédate, y podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. y podré caminar más y más. Quédate, Señor, quédate. Vivir no tiene sentido si me falta tu amistad. Cuando el día ya se ha ido, lléname de tu paz, lléname de tu paz. Irás de nuevo conmigo en el alba que vendrá y en la senda que he emprendido. Sentiré tu pasar, sentiré tu pasar. Quédate, que la tarde ya va de caída. Quédate, Y podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. quédate, Y podré caminar más y más. Quédate, Señor, quédate. Después de tanto camino, por fin puedo descansar. Ante ti, Jesús amigo, que acompañas mi andar, que acompañas mi andar. Irás de nuevo conmigo en el alba que vendrá y en la senda que he emprendido. Sentiré tu pasar, sentiré tu pasar. Quédate, que la tarde ya va de caída. quédate, Y podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. y podré caminar más y más. Quédate, Señor, Muy buena esa canción que nos recuerda que realmente debemos permanecer con el Señor dentro, ¿verdad? Quédate, Señor, aquí dentro de mi corazón. Muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros. Queremos, pues, pasarle nuevamente los micrófonos. Vamos a escuchar nuevamente al padre, y dicho sea de paso, la canción Quédate, en principio pensaba que decía Quédate en casa, como en efecto estamos en este momento en casa, en torno a esta situación que vivimos. Pero padre,
Octavio Moreno nuevamente con nosotros para conversar en esta ocasión, desarrollando el tema llamado a la santidad en la familia. Padre. Bueno, el movimiento familiar cristiano, ante todo, tiene que ser una comunidad. Dice San Agustín, la unidad de los hermanos. Él se inspira, dice, la comunidad de Jerusalén fue una de las que primero vivió la unidad, porque vendieron cuanto poseían y lo colocaron al precio de sus bienes a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué significa vivir en unidad? Que tenían una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Por esta razón, ellos fueron los primeros que oyeron las palabras del Salmo. Ved qué bueno y agradable es habitar los hermanos unidos. Fueron los primeros que oyeron, pero no solo lo oyeron, no solo llegaron hasta ellos esta bendición de unidad de los hermanos, sino que esta alegría de caridad, este ofrecimiento a Dios, llegó hasta los posteriores, hasta nosotros. Haz, Señor, que tengamos en la comunidad una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Jesús, Dios hecho hombre, la plenitud de la revelación, viene y elige unos discípulos. Y al elegir unos discípulos, escoge dentro de ellos a 12, que son los 12 apóstoles. Y al escoger a los 12 apóstoles, los invita para que caminen con él, coman con él, hablen con él, oren con él y se formen despejando las dudas que en el momento tenían. Y luego con ellos va formando una comunidad que ora, una comunidad que vive como hermanos, que vive en la caridad, que vive en el amor y que lo deja todo por el seguimiento de Cristo. Cuando Jesús muere, resucita y se aparece a ellos y los fortalece en la fe, les envía el Espíritu Santo. Y cuando les envía el Espíritu Santo, ellos han vivido una experiencia tan grande que ellos lo que hacen es dar testimonio con su vida de la experiencia que han tenido con Jesús. Entonces, la fe del cristiano, la santidad de vida de los apóstoles y de los primeros padres, no es de una teoría que aprenden, de una ideología que hay que enseñar, sino que el querigma y el anuncio de la buena nueva de la salvación, ellos lo que comparten es lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon y lo que ellos experimentaron. Y ese testimonio de lo que ellos vivieron es lo que transmiten. Y lo transmiten con tanta alegría que pueden decir de ellos, dice, en Antioquía se habló por primera vez del nombre de cristianos, porque los que veían a los cristianos los miraban y les decían, mírenlos cómo se quieren, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo viven. Y por eso querían ingresar al número de los cristianos. Pues nosotros al hablar de la nueva normalidad y nosotros hablar de la santidad de vida, necesitamos entrar en ese proceso de la nueva evangelización y de la nueva evangelización que nos habla el Concilio Vaticano II y el Papa Juan Pablo II, que es volver a encontrarnos, como decíamos al principio, con el Jesús del Evangelio, para que teniendo con él una experiencia personal y única, la hagamos vida y transmitamos a los demás nuestra alegría y el entusiasmo del testimonio de lo que el Evangelio está haciendo en nuestra vida. Ese es el Evangelio de hoy, que yo, encontrándome con el Evangelio, ese Evangelio eche raíces en mi vida. Lo que hago, lo que digo y lo que pienso, sea una unidad y una armonía. Y esa unidad y esa armonía de lo que pienso, digo y hago, movido a la luz del Evangelio, me debe llevar a construir comunidad. Y construir comunidad es vivir la fe con otros. Porque la santidad, Juan Bautista consigue unos discípulos. Y de esos discípulos de Juan Bautista, Andrés y Juan se van con Jesús. Jesús tiene 12 apóstoles y esos apóstoles son grandes porque los 12 comparten su fe y su experiencia con Jesús. Luego vienen los padres de la iglesia que fueron todos muy grandes. Viene la época de San Agustín y de Santa Mónica.
y todos los compañeros, Alipio y todos ellos fueron obispos y fueron santos, estos santos del siglo IV, porque entre ellos compartían y discutían las Sagradas Escrituras. Luego tenemos a San Buenaventura, a Santo Tomás, que viven ya en el siglo XI, en el siglo XII. Tenemos a San Ignacio de Loyola, y con San Ignacio de Loyola, pues tenemos a Francisco Javier. Y luego tenemos a Juan XXIII y tenemos a Juan Pablo II, con Teresa de Calcuta. Allá en el siglo XII también teníamos a San Francisco de Asís y a Santa Clara. ¿Esto para qué? Para decir que la santidad no la encuentra el hombre solo, sino que la encuentra el hombre que se abre a vivir en comunidad y a hablar con otros. Dice que el que tiene hambre habla de comida, el que tiene sed habla de bebidas, el lujurioso habla de sexo, el pobre habla de plata, el ignorante habla de ciencia. Entonces dice, ¿de qué hablamos nosotros y con quién hablamos nosotros? Si nosotros queremos ser santos, necesitamos hablar con Jesús a través de la oración y hablar de Jesús con las otras personas, para que al hablar de Jesús, al hablar con Jesús y al hablarle de Jesús a las otras personas, esas otras personas que han tenido también una experiencia de Dios, me corrijan si estoy en la herejía y me ayuden a crecer en la recta doctrina. La Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia serán siempre el testimonio de la revelación de lo que Dios dijo, enseñó y mandó, y lo que nosotros tenemos que conocer y vivir para construir ese mundo, ese reino de Dios, el reino de la verdad, de la justicia y del amor. Entonces, una persona que con otros ha compartido la Sagrada Escritura, que ha hablado de ella en comunidad, pues como miembro de la comunidad, conociendo al otro, conozco del otro sus virtudes, conozco sus errores, y viene la corrección fraterna, me dejo corregir, y asimismo corrijo al otro con caridad y con amor. Y así podemos también educar, formar y corregir a los otros. Pero conociendo mis necesidades y las del otro, podemos pensar en el bien social, pues el bien de la sociedad y de la persona, que se ejerce a través de la caridad, que es la compasión, misericordia. Y los santos del último siglo, o de los últimos 50 años, para ser santo antes se necesitaba una serie de milagros y ortodoxia en la fe. Ahora lo que se está mirando para que alguien sea santo es que, habiendo conocido la Sagrada Escritura y habiendo tenido una experiencia personal de Jesús, haya vivido la caridad, como aquel que dio la vida por un matrimonio, por un hombre que estaba en la cárcel y que tenía a su esposa y sus hijos, y que vaya y dice, no, yo lo reemplazo a él porque es que yo no tengo, yo por Dios quiero reemplazarlo y que él vaya a cuidar a su esposa o a sus hijos. A Teresa de Calcuta y todos aquellos, Juan Pablo II, tantas otras personas que han sido santos, Alberto Hurtado, por practicar la caridad. Entonces, el movimiento familiar cristiano me debe ayudar a ser santo, a tener una experiencia de Dios, pero me debe ayudar a profundizar el Evangelio de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, viviendo en comunidad, pensar en la persona y en la sociedad. Y en este momento que nos ha correspondido vivir, pues necesitamos practicar la hospitalidad, la caridad y la solidaridad, pero primero con los que son miembros del mismo movimiento. Entonces, si yo pertenezco al movimiento familiar cristiano, mínimo a cada uno de los movimientos personalmente, con el nombre, no hay cosa más agradable que uno escuche su nombre. Cuando el Papa Francisco se reunió con todos los sacerdotes jóvenes y todo lo que él les pidió fue que cantaran, qué detalles, Señor, has tenido conmigo, porque me llamaste, porque me elegiste, porque pronunciaste mi nombre. Y desde ahí reflexiona el Papa Francisco y dice que no hay cosa más importante que a uno le digan su propio nombre, sea elegido y escogido para una misión. Y dentro del movimiento es importante conocer el nombre de la persona, escuchar su voz, que escuche mi voz y que escuche mis detalles. Y ya después de 5 meses, en este momento podemos decir quién es verdaderamente miembro de mi comunidad,
porque me llamó o porque yo lo llamé. Y habiéndome escuchado y habiéndole escuchado, mínimo le pregunté, ¿usted está aguantando hambre? ¿Usted está enfermo? ¿Usted dónde está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su situación? Ahí en esos pequeños detalles se mira primero el gran sentido de la amistad, luego la comunidad que comparte sus bienes, que comparte su fe, que comparte sus experiencias. Y de ahí pues va a seguir creciendo nuestra santidad. Entonces, hoy al hablar de Santa Mónica, ejemplo de madre cristiana, ejemplo de virtud de santa, de mujer y de vecina, que en nuestra vida haya también esas virtudes y esas cualidades de preocuparnos por la salvación de la pareja que Dios nos dio, de los hijos con los que Dios nos ha bendecido, de los vecinos y de los miembros de la comunidad en la que hemos conocido y tenido una experiencia de Jesús, para que todos se sientan orgullosos de ser del movimiento familiar cristiano, porque el movimiento familiar cristiano me conocen, me llaman por mi nombre y me preguntan si comí o no comí, si estoy bien o no estoy bien, si estoy enfermo, si no estoy enfermo, o si aún estoy vivo, o si aún estoy en Panamá. Eso hará que nuestra vida, que seamos los santos de este siglo en el que nos ha correspondido vivir, y a la nueva normalidad nos debe llevar a esa asignatura que está perdida, que es la asignatura de la afectividad, la asignatura de la amistad, y esa asignatura que hace que nosotros, por el hecho de ser cristianos, nos preocupemos del otro, porque fue redimido por Cristo y fue comprado con el precio de sangre. Acá lo dejamos como una reflexión, y de acá vamos a partir para las preguntas que puedan tener y el diálogo que vamos a ver. Termino con esta oración. Señor, tus juicios son terribles, porque tu verdad no es mía, ni de este, ni de aquel, sino de todos nosotros, cuya comunión nos llama públicamente, advirtiéndonos que no la poseemos privadamente, para no vernos privados de ella. Porque cualquiera que reclame para sí mismo lo que tú has dispuesto que fuera para todos, y quiere hacer suyo lo que es de todos, será repelido de la comunidad hacia lo propio. Es decir, de la verdad será arrojado hacia la mentira. Líbranos, Señor, del individualismo y del egoísmo. Estas dos oraciones que hemos leído son de San Agustín y siguen siendo actuales. Que Dios nos libre del individualismo y nos ayude a pensar siempre en comunidad y por la comunidad. Que el Señor los bendiga. Abrimos el diálogo. Muchas gracias, Padre, con este tema llamado a la santidad en la familia. Nosotros estamos muy contentos porque una de las cosas que hicimos en este tiempo de cuarentena, en nuestro grupo del Movimiento Familiar Cristiano en nuestra zona Santa Mónica, fue el poder leer esa exhortación del llamado a la santidad que escribió el Papa Francisco, y quedamos muy inquietos, quedamos muy interesados en saber realmente qué es la santidad con ese documento. Realmente para nosotros como familia sentimos que es un reto, porque es una comunidad grande, nuestra comunidad, y nosotros tenemos que aprender que de allí es, como dice usted, allí en comunidades que realmente dice que la fe como el oro tiene que ser probada. Yo pienso que en la comunidad es donde realmente uno se santifica. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre, con mucho gusto. Gracias, Padre. Vamos ahora, mi hermano Sterling. Yo me imagino que la mecánica sería levantando la mano de los que están en este foro, que pudiéramos tener las preguntas para el Padre Octavio, y en este compartir que tenemos, vamos a abrir el espacio entonces para preguntas y respuestas que pudiéramos tener de cada uno de ustedes esta tarde. Así que abrimos ese espacio para compartir con el Padre Octavio Moreno. Sterling. Claro, así mismo es, Valerio. Hasta el momento nadie me había subido todavía la mano, y también si quieren o prefieren pueden hacerlo a través del chat, que también está habilitado para hacer cualquier tipo de comentario.
Yo sí tengo un comentario, y es que efectivamente la vida de Santa Mónica y la primera parte, cuando el padre estaba hablando sobre la biografía de ella, algo que mencionó que tanto en esa época sucedía con las esposas y que todavía sigue siendo muy válido, es efectivamente el tema de las discusiones. Y lo que él mencionó fue, para discutir se necesitan dos personas. Y miren que él, lo que mencionaba el padre es que no es que lo dejaba hablando solo, sino que simplemente callaba y oraba. Y efectivamente pienso yo que esa actividad o esa actitud de Mónica era la que precisamente tal vez ponía a pensar a su esposo de qué estoy haciendo o por qué ya no se comporta como las demás esposas. Y que igual las amigas de Mónica le preguntaban, ¿por qué tu esposo no te golpea o discuten de esa manera? Y es que precisamente la forma en que efectivamente el trato que le daba ella hacia él y viceversa. Padre Octavio, hay una pregunta que recibimos por chat. Dice allí el hermano, con el testimonio de Santa Mónica se remarca realmente la importancia de la mujer en el seno familiar. Pero no. Bueno, en la Sagrada Escritura, en la vida de Jesús y en los primeros siglos del cristianismo, al igual que hoy, la fe estaba y la formación de la fe y el hogar y las que mandaban eran las mujeres. Por eso dice, el Imperio Romano fue alguien que le dio una gran importancia a la mujer, porque el mundo oriental, aún hoy, la mujer no tiene todas las libertades y las posibilidades que tiene en el mundo occidental. Entonces, el hecho de que el Imperio Romano haya invadido esos países orientales, dice, le dio tanta importancia a la mujer que Mónica, viviendo en el norte de África, donde antes las mujeres no tenían una importancia, dice, ya había recuperado tanta importancia que dentro de la vida del matrimonio era la que manejaba a los empleados, administraba la casa, se encargaba de la educación de los hijos y era la que transmitía la fe, la tradición y la cultura. El esposo romano tenía para sí el proveedor que finalmente llegó hasta hace poco, pues la mujer. Y hoy más que nunca se habla de la teología de la mujer que ha estado en toda la revelación del Antiguo, del Nuevo Testamento y en el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia se fortalece, imagínense, en el 312 es Santa Elena quien le dice a su hijo que con la cruz vencerá, y en el 430 el emperador Constantino dice la religión del rey es la religión del pueblo, del Imperio Romano, y Santa Mónica vive eso gracias a que Santa Elena, siendo mujer, le pidió a su hijo, le dijo que tenía que abrazar la fe católica. Bien, tenemos también el temor a Mayra. Mayra está también pidiendo la palabra. Mayra, adelante. Sí. Sí, nosotros estamos muy de acuerdo cuando el padre dice que la experiencia de Dios que vivió Santa Mónica era única y especial. Y es tan así que vemos en su testimonio que ella acepta su cruz y la lleva con fe. Esa cruz pues de un esposo problemático y de un hijo también que se perdió por las cosas mundanas, ¿verdad? Y lo curioso es que Santa Mónica siempre se mantuvo en oración y nunca perdió la esperanza de que Dios iba a hacer que la conversión de ambos. Entonces yo lo veo un poco hoy en día como las familias, cualquier problema que tienen, pierden la esperanza y se rompen los lazos afectivos en la familia. Pareciera como que no se vive la fe ni se practica una oración profunda que nos lleve a buscar
otros mecanismos que no sean romper con una familia que tiene una misión tan importante para hacia adentro, pero también hacia afuera. Entonces, pues quería comentar ese aspecto. No sé si el padre puede ahondar más. Bueno, aquí hay algo que los elementos fundamentales del matrimonio, son la unidad, son la santidad, son la fecundidad y son la hospitalidad o la caridad. Entonces, dice que todo hueso tiene su carnecita, todo hueso tiene su sustancia. En el caso de Mónica, tiene un esposo que es iracundo, tiene un esposo que es infiel, pero que tiene también sus momentos de ternura, que tiene sus momentos de amor, que tiene su presencia en la casa y que provee. Y finalmente, la ternura, el amor, la oración y la constancia de su esposa hace que él muera santo y que muera en el seno de la familia sin acudir al divorcio. Sino que en este momento nadie aguanta a nadie porque a veces falta esa conciencia de que nos casamos porque los dos tenemos que ser santos. Entonces yo tengo que hacer que mi pareja sea santa. Y para hacerla santa tengo que orar a Dios que me inspire y me envíe el Espíritu Santo para que me dé el don de discernimiento, la palabra y el gesto oportuno para convencerlo, para transformarlo, para hacerlo que cambie. Y luego, pues esa es la santidad de vida. Y luego la unidad, en la medida que nosotros creemos en el mismo Dios, tenemos los mismos hijos, tenemos el mismo dinero, pensamos en la misma casa, compartimos a través del diálogo, pues tiene que haber una unidad también. Compartimos los momentos hermosos, los momentos difíciles, la pobreza, la riqueza, las lágrimas, el dolor, todo esto lo compartimos en unidad. Y la fecundidad, que no es solo los hijos, sino que más allá de los hijos y del placer de la relación sexual, está en la fecundidad de los hijos espirituales a quien nosotros con la hospitalidad y la caridad recogemos en nuestra casa. Entonces, esa santidad de vida, esa unidad y ese testimonio debe llevar a otras parejas que encuentren en nosotros un testimonio sólido y válido para que se dé en ellos el don de la reconciliación y el don de la sanación de sus heridas para que mutuamente se ayuden a crecer y que el amor es de dos y los problemas son de dos y los dos deben resolverlo, pero siempre cogidos de la mano de Dios y siempre iluminados por Jesucristo. Gracias. Bueno, ahora tenemos a los hermanos Mes, que también ya están y tienen una pregunta. Ok, buenas tardes, hermanos, amigos, todos. Permíteme aportar un punto de vista un poquito diferente, dado la realidad de hoy día. En el tema de discusión, en el tema de mecanismos, como mencionó Mayra, para resolver conflictos, ahora grande pienso que esa es una oportunidad también para evangelizar. Y evangelizar empezando por los que están en casa. Que entendamos que al haber una diferencia, por encima de la diferencia está el amor. Y esa diferencia bien manejada, ¿ok?, sirve como testimonio para darle esa herramienta a nuestros hijos de cómo resolver un conflicto. Un conflicto, una diferencia mal tratada, mal resuelta, mal atendida, va a terminar en un desastre. Bueno, no un desastre, pero atenta o golpea la solidez de un matrimonio poco a poco. Entonces, pienso yo que en esas diferencias tenemos que vender primero que por encima de que a mí me gusta el rojo y a ti te gusta el azul, está el amor. ¿Ok? Y sobre ese amor, entonces, bueno, vamos a buscar qué equilibrio encontramos para resolver esta dificultad. Esa es mi forma de ver las diferencias. Porque hoy día la mujer está bastante o igual, más educada que el hombre, y ese aporte o esa participación o ese potencial de aportar
a la pareja en estos tiempos ha cambiado por parte de la mujer? Cedo la palabra. Perdón, hay aquí algo muy importante de tomar en cuenta, y es que el mundo de hoy busca la igualdad y habla de la igualdad. Y no somos iguales, no somos parecidos, somos diversos, somos distintos, somos únicos en el universo y no hay otro que se nos parezca. Y el término aquí más importante es la diversidad. Somos distintos, somos diversos, somos diferentes. Y lo que hay dentro del matrimonio es el complemento. Y en física dice los polos opuestos se buscan, los polos opuestos se buscan. Y los dos tan distintos podemos ser una gran fuerza, porque el uno aporta la fortaleza, el otro la ternura, el otro el amor, el uno la ciencia, el otro entonces la parte motriz, las cosas, los detalles y todo esto que tiene que hacer. Y un florero o la naturaleza y las aves y todo están hechos por Dios como un paisaje con el pincel más delicado donde todos los colores se mezclan y dan la armonía, la hermosura y la belleza. Entonces, dentro de la familia, dicen, no todos los dedos de la mano son iguales, todos los hijos son diferentes y los hombres y las mujeres somos diferentes, pero esa diversidad y esa diferencia nos ayuda a formar una gran riqueza y una gran belleza y tiene que haber una gran armonía para que esto funcione. Lo otro es en el baile, vea, cuando bailamos, si hay uno de los dos que baila mejor, no importa que sea la mujer, pues ella lleva el paso y uno le sigue el paso y se acabó. Y si no, eso parece una pelea de perros y nos pisamos, dañamos los zapatos, nos caemos. Entonces hay que bailar al ritmo del que mejor baile. Uno de los dos tenemos que ceder y mutuamente tenemos que comprendernos. Entonces, en la diversidad está la riqueza. Sí, señor, esa visión está muy bien. Tenemos nosotros, si fuéramos ese, el contexto del baile, yo estoy listo para la foto, sé que Suni es la que lleva el giro del baile. Padre, me hacen llegar aquí vía WhatsApp una pregunta que usted mencionaba, que estamos en lo que es la asignación de la afectividad. En estos momentos muchas veces se quejan, la gente se queja porque tendemos a ser muy frívolos, tendemos a ser muy solitarios a veces y no repercutimos en la comunidad o en nuestro alrededor el tema de la afectividad. ¿Eso es real? ¿Cómo apreciamos eso, padre? Bueno, en este momento uno de los problemas que más tenemos que enfrentar es todo ese problema afectivo. El adulto mayor se siente solo, ignorado y no se siente escuchado. En la oficina las señoras me dicen, vea padre, vengo a separarme. Le digo, uy, ya le pusieron los cachos. Dice, no, padre, mi esposo afortunadamente es fiel y muy fiel. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, se le olvidó el día que nos conocimos, se le olvidó el día de mi cumpleaños, no me trae flores, no me trae chocolates, no me dice que me ama, no me dice que me quiere, me ignora, no sé qué quiere, últimamente está mudo o está muda y entonces no me da un abrazo. Y otra señora me decía, padre, me encanta su misa cuando esté en el Padre Nuestro, dice, tómense de la mano, porque es la única vez que mi esposo me toma en público, me coge en público. Entonces, esa parte de hablar de nuestros sentimientos, qué es lo que me quiere, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Estoy triste, estoy disgustado, tengo esperanza, tengo alegría, tengo desánimo, tengo desilusión. Todas esas cosas necesito decírselas a mi pareja y necesitamos dialogar mirándonos a los ojos, porque el otro no tiene la bola de cristal ahí para adivinar qué es lo que me está pasando, por qué hoy no quiero comer, por qué hoy estoy bravo, porque decía la señora, yo no sé qué le pasa a mi esposo, pero esta mañana me miró y torció la jeta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahí es donde necesitamos aprender a compartir nuestros sentimientos y compartir decirle a la otra persona que la amamos, que es importante, alimentar su autoestima, su ego, hacerle sentir importante. Sí, padre. Podríamos hablar de las madres mónicas acá para ir sellando con esto. Usted conoce más del tema importante, padre. Bueno, entonces, ¿quiénes son las madres mónicas? Resulta que dentro de la iglesia siempre se ha hablado de las madres cristianas que han imitado a Santa Mónica.
dentro de la espiritualidad agustiniana nacieron las Madres Mónicas. Y las Madres Mónicas son un grupo de 7 mujeres. Entonces reunimos 7 mujeres que forman lo que se llama un coro. Y una señora ora el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves, otra el viernes, otra el sábado y otra el domingo. Ora por las otras 6. Todas tienen unas oraciones que la van haciendo durante la semana y a la que le toca ese día va a la iglesia ante el Santísimo y hace la oración por las otras 6. ¿Por qué? Porque hay días en que nosotros estamos tan vacíos, de noche oscura del alma, estamos vacíos que no nos sale la oración. Esa mujer ora por las otras 6 ese día y cumple. No se reúnen, no tienen reunión porque ya forman parte de otro movimiento, otro grupo, y como tienen problema con su esposo o con sus hijos, para evitar los chismes, entonces evitamos que se reúnan. Dice que los asnos se reúnen para morderse el lomo, y si tiene una herida, pues se hace una herida más grande. Y si uno tiene rasquiña o una alergia y se rasca, entre más se rasca le produce placer, pero va haciendo una herida mucho más grande. Entonces, si tenemos un problema con la pareja y nos reunimos a hablar de los esposos, nos distraemos y hacemos más daño. Entonces, el coro de las Madres Mónicas se reúne, se ponen de acuerdo y cada una ora por las otras 6. ¿Qué está visto? Que si nosotros tenemos un error, cuando vamos a orar, entonces la esposa va y le dice: Señor, vengo a orar porque mi esposo es infiel, mi esposo es de mal genio, mi esposo es iracundo, mi esposo es irresponsable. Ella se distrae en la oración y finalmente lo que hace es que ella lo dice, ella lo escucha y ella lo refuerza en el cerebro, y cuando sale de ahí, sale con el deseo de buscar para matarlo. En cambio, en las Madres Mónicas, mientras se tiene una experiencia de oración, se hace una oración leída, donde se le da gracias a Dios por el don del amor, por el don del matrimonio, por el esposo que le ha dado. Y al hablar de Dios, dice que Santa Mónica le hablaba a Dios de San Agustín y le hablaba de sus virtudes y lo bueno que era para pedirle que lo siguiera protegiendo y ayudando. Entonces, las Madres Mónicas, ¿qué hacen? Dan gracias a Dios por su esposo, dan gracias a Dios por su hijo, y alaban ante Dios las virtudes de su esposo y de sus hijos, y al hablarle a Dios de su virtud, entonces lo dicen, lo escuchan y lo refuerzan en el cerebro, y cuando llegan a la casa dicen: sí, verdaderamente este es el padre de mis hijos, es mi complemento, es mi media naranja, es lo mejor que Dios me ha dado. Y cuando él ve que su esposa ha cambiado y lo trata de una manera diferente, sin darse cuenta, él va cambiando, y entonces después dice: pero desde que estoy haciendo la novena Santa Mónica, ¿cómo ha cambiado mi esposo? Y no es que el esposo que cambió primero, sino que ella cambió primero, y cuando ella cambió primero, por la fe en Jesucristo, por el diálogo y la oración con Jesucristo, entonces su esposo cambió porque se sintió querido, amado, tenido en cuenta, se sintió valorado, le alimentó el ego, y eso hizo que él cambiara. Y lo mismo los hijos. Si llega a la casa y ve los hijos como si fueran su fecundidad, el don de Dios, el regalo de Dios, el bordón para la vejez, y lo ve así, entonces cuando ve el hijo y se encuentra con él porque ha leído la oración y ha hecho la oración ante Dios, la ha dicho, la ha escuchado, le ha reforzado en el cerebro, sale a abrazar a sus hijos, y sus hijos, cuando se sienten abrazados, queridos y amados, inmediatamente cambian. Ya es más fácil entonces que ellos abracen la fe y sigan a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio y el ejemplo de su madre ha hecho que ellos cambien. Entonces, esa es la importancia de las Madres Mónicas, de las madres cristianas, y no se necesita, bueno, hoy día no se necesita que sea casada por la iglesia, lo importante es que sea mamá, que sea madre, o que sea una mujer que quiera orar por los hijos de las demás mujeres, por la unidad del matrimonio, por la relación de los demás para que funcione. Y eso se llama las Madres Mónicas. Acá en la parroquia pueden venir y ahí podemos ponernos de acuerdo para que vayamos haciendo esos coros de 7 mujeres, donde una ora por las otras 6, y así cada día de la semana. Vamos a tener ahora un testimonio de alguien que perteneció a las Madres Mónicas acá en la parroquia. Sí, padre, se nos escapó una pregunta y no en ese sentido, ¿no?
Buenas tardes, excelente presentación. La pregunta sería, ¿cómo pudiéramos rescatar algunos valores de la mujer que Santa Mónica nos resalta como el ser madre y esposa por encima del género y la profesión? Bueno, en este momento hay lo que se llama la teología de la mujer. Es algo que está en boga. Y lo primero que hace es resaltar la importancia que ha tenido la mujer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que hoy tiene como madre en la formación de sus hijos, en la educación de sus hijos. Entonces, una persona que tiene una experiencia de Dios, que tiene esa experiencia con Jesús, entonces va a escuchar aquellas palabras que nos decía el Papa Francisco en su primera cuaresma. El Papa Francisco en la primera cuaresma decía, todo lo que yo hago tiene que trascender y tiene que responder a una pregunta. Cuando yo me muera y me encuentre cara a cara con Jesús, Él me va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? ¿Y dónde está el esposo que le di? ¿Dónde está la esposa que le di? ¿Dónde están los hijos que le di? Y por eso, entonces, una mujer que tiene una experiencia de Jesucristo, una experiencia de Dios, es una mujer que sabe que Dios le ha regalado y le ha dado unos hijos para que los cuide, para que los eduque, para que los forme. Y ahí está el papel primordial de la mujer, que nace del encuentro con Dios, y al nacer con el encuentro de Dios sabe que el primer compromiso, la primera responsabilidad que tiene es con los hijos, que son el fruto del amor, el fruto de la fecundidad, y que debe llevarlos a la santidad. Tal como indicara el padre, vamos a escuchar una parte de las palabras de Sandra Rodríguez, que fue parte de este movimiento, como dice el padre, el grupo de las Madres Mónica. Escuchemos parte de sus declaraciones en torno a esta experiencia. Buenas tardes, hermanos. Sí, bueno, quiero compartir un poco la experiencia de Madres Mónicas en nuestra parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica. Bueno, es un grupo de madres, ¿verdad? Organizadas por el padre que en el tiempo, hace años, pues estaba de párroco el padre Max, pero ya nos habían hablado anteriormente de que ya existía en otros países el grupo de Madres Mónicas, que es una asociación. Entonces, él pues tuvo la iniciativa de organizar este grupo en nuestra parroquia para que nosotros oráramos por nuestros hijos, nuestros esposos, y que también sirviéramos de camino, de ejemplo para muchas mujeres que están en una situación como Santa Mónica en su tiempo, ¿verdad? Que vino a dar un testimonio de fortaleza y fe a todas las madres. Exactamente, Sandra, quería preguntarte eso. Aparte de, porque yo recuerdo un poquito que el padre hablaba así, nosotros veneramos a Santa Mónica por su experiencia con su hijo Agustín y después con su esposo, o al revés, y ella muere pues en la gratitud del Señor después que ambos se convierten. Entonces, esta actividad parroquial tiene un fundamento y más o menos lo resumes al principio, pero sería bueno ahondar un poquito más. ¿Cuál es la finalidad del movimiento de Madres Mónica? Bueno, estar siempre en oración, principalmente por la fe en nuestros hijos, cómo orientar esa parte espiritual en nuestros hijos a través de la oración en silencio que hacemos todas las madres, y con ese fervor continuo a estar siempre dispuestas a ese sufrimiento con amor, pues, porque la Madre Mónica nos enseña a nosotros a sufrir por amor, porque todo ese ejemplo, todo ese testimonio que nos dejó
y lo pone en práctica, ¿verdad? No es más que la fortaleza de nuestro Padre Dios en ella que actúa a través de muchas situaciones que se presentan hoy día en nuestras familias. Situaciones por parte de un esposo, situaciones por parte de nuestros hijos, que, ¿verdad?, como parte de la vida del ser humano, carece de muchas cosas, de mucha formación, y esa parte pues nos los ayuda a fortalecer la Madre Mónica en la oración continua, como la parte que engrandece y fortalece a nuestra familia, principalmente a los hijos, porque nosotros en la formación, para educarnos más en la fe, nosotros vamos a misa, oramos y todo, pero hay todavía más fortaleza cuando a ti te dicen, había alguien que pasó lo mismo que tú e hizo esto, y yo creo que si tú lo haces, pueda que te vaya igual o mejor, y yo creo que es así. Bueno, esa era parte del testimonio de nuestra hermana Sandra Rodríguez Suri, y el entrevistador allí es su esposo, nuestro hermano Rodolfo Rodríguez, y la verdad que esa experiencia muy significativa. Estamos nosotros en estos momentos, padre y hermanos todos, en la parte ya casi que en los minutos finales. Óigame, no podemos nosotros ya en los minutos finales, queremos nosotros darle también las gracias por la participación con nosotros de los presidentes nacionales del Movimiento Familiar Cristiano, Héctor y Erika, que está con nosotros también, y sobre todo tenemos igualmente presencia de las diócesis también a nivel nacional. Héctor y Erika, sus saludos. Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Agradecemos al MFC Arquidiócesis por este espacio que ha compartido con diferentes hermanos, sobre todo con nuestra patrona del MFC Santa Mónica, al padre Octavio. Mucho gusto, padre, un gusto escucharlo, y de verdad que nuestro testimonio dentro del MFC es que conocimos a Santa Mónica cuando llegamos al Movimiento Familiar Cristiano. Y conocer a Santa Mónica y su vida cada 27 de agosto que hemos promovido las novenas a Santa Mónica, uno dice cómo se enriquece, ¿no? Tanto San Agustín y Santa Mónica, sobre todo en esa perseverancia que admiro de Santa Mónica, de ver la conversión de su hijo, no de un día para otro, sino después de tantos años. Y creo que deja grandes lecciones para nosotros como mujeres, como madres de familia y como esposas. Así que agradecemos, y qué bueno que se den estos espacios, aún en la virtualidad y en las situaciones que vivimos, pero seguimos adelante como movimiento. Gracias. Sí, bueno, reiterarle las felicitaciones nuevamente y agradecerle al padre Octavio por ese mensaje que nos deja de mucha reflexión sobre todo, y definitivamente internalizar esos mensajes, que lo hagamos propio, porque como mencionaba Erika, la oración y la perseverancia son herramientas muy importantes para nosotros dentro de un movimiento, sobre todo cuando estamos en la búsqueda de evangelizar nuevas parejas. Recordar que el tiempo de Dios es perfecto, y el proceso de conversión, así como le tomó a San Agustín tanto tiempo, hay algunas parejas que también le va a llevar ese proceso, que nosotros podamos entender que debemos ser perseverantes y orar para que esas parejas que queremos nosotros, como decimos en el MFC, pescar, incorporarlas a nuestro movimiento, orar por ellas, perseverar por ellas, para que logren obviamente ese encuentro personal con Cristo, que es lo que definitivamente nos mueve a cada uno de nosotros. Así que unas felicitaciones. Bueno, muchas gracias Héctor y Erika. Queremos nosotros saludar, mire, tenemos con nosotros en este foro también a miembros del MFC de la diócesis de Chitré, de David,
de Santiago, a todos ellos también nuestros saludos, además de la diócesis de Panamá, todo el equipo del MFC en Panamá. Un abrazo a todos esos MFCistas que se han conectado con nosotros. Efectivamente, este no es una actividad solamente de la arquidiócesis, sino es abierta para todos los MFCistas. Y precisamente, como es para ustedes, disfrútenla. Esperemos que efectivamente sea también de fruto importante en el corazón de cada uno de ustedes. Un saludo, dice, de la diócesis de Santiago, grupo Las Tres Divinas Personas, todos los que están en este foro. Saludos a todos ellos. Hombre, hemos entonces de esta manera, mi hermano Sterling, ya tenemos un punto final para concluir esta tarde importante que hemos compartido de nuestra tarde con el tema central, Santa Mónica, modelo y testimonio de fe para las familias MFCistas. Sí, nosotros tenemos una oración que se hace canción y como dice que canta ahora 2 veces, pero nosotros la hemos hecho una oración de nuestro MFC también, así que para que Jaime nos las pueda pasar y con ella concluimos entonces esta tarde de... Mayra, ¿tiene algo que decir antes? Sí, miren, quiero saludar muy especialmente y con mucho cariño a la señora Carmen Román, que está con nosotros. Ella es del MFC, de esas personas que son testimonio para nosotros. Así que de verdad un saludo con mucho cariño como MFCistas y la amamos mucho. Y gracias por estar con nosotros. Ese abrazo virtual para todos, la verdad que sí. Gracias a Dios. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué no va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, familia también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia también. Bendecido Señor, la mía Bendecido Señor, la mía también. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen su que por ellos se encuentren la fuerza de continuar y que en su
esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía Hermano Sterling, ya para cerrar y darle las gracias, queremos pedirle al Padre que nos dé la oración de despedida y agradecerle de antemano infinitamente por la disposición siempre de apoyarnos al movimiento familiar cristiano. Padre. La oración. Sin embargo, Señor, nosotros somos su pequeño rebaño. Tú nos posees, Señor. Extiende sus alas para que nos refugiamos bajo tus alas. Tú serás nuestra gloria, que seamos amados por ti y tu palabra sea respetada y amada entre nosotros. Señor Jesús, que aceptaste la hospitalidad de todos los que lo acogieron en su casa, dígnate bendecir estas familias, bendice su trabajo, bendice las personas que ama, sana sus heridas, fortalece su relación y envíalos tu Espíritu Santo para que tengan siempre una palabra de aliento para su pareja y para sus hijos. Descienda sobre todos ustedes la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Finalmente, recordar que todos tenemos dentro del movimiento la oveja perdida, la dracma perdida, que debemos buscarla, llamar y poner la iniciativa, porque el toro enfermo o el caballo enfermo, cuando vamos al potrero, está en el monte y allí se lo comen las garrapatas, lo pica la culebra, se lo come el león. Entonces, aquel miembro del movimiento familiar cristiano que últimamente no está participando, no está asistiendo, debemos llamarlo y motivarlo para no perderlo, porque ya lleva un proceso, ya está formado y es cuestión de volver a traerlo. De pronto está en crisis, tiene una dificultad, tiene un problema y podemos ayudarlo. Que el Señor los bendiga, que tengan feliz tarde. Gracias por invitarme. Gracias por haber compartido esta tarde. Gracias a usted, Padre Octavio. Una Gracias, Padre. Bendiciones para con mucho gusto. ¿Tu familia vale? Hasta luego, que esté muy bien. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Amén, amén. Saludos.